venir e intentar querer conectar con Dios. Y realmente Dios es el único que puede traer todo aquello que podemos necesitar. Es como decía Agustín de Hipona, decía que en nuestros corazones hay un vacío que solo la mano de Dios puede llenar de una forma perfecta. Yo lo imagino como si fuera un guante que tenemos en nuestro corazón vacío y Dios introduce su mano y está hecho a su medida, de tal manera que nos llena. Y Dios ha pagado todo el precio, ha hecho, como decía Esther, pues ese puente, decir, bien, los hombres, las mujeres no me buscan, pues voy a buscarle yo a ellos. Entonces Jesús vino a este mundo, murió por nosotros, llevó sobre él todas nuestras enfermedades, nuestras tristezas, nuestras culpabilidad, nuestro pecado, nuestros errores, para hacernos libres y tener una vida plena en él. Y bueno, estas semanas estamos hablando de diferentes aspectos de cómo empezar una iglesia, y llevamos ya pues 8 semanas en este inicio, y hoy pues vamos a tocar el 6º punto dentro de una serie que le hemos llamado Orígenes, es decir, el origen de una iglesia, los principios de una iglesia. Y bueno, estuvimos hablando de una iglesia que trae esperanza porque puede estar feliz. También estuvimos hablando de cómo es una iglesia espiritual. En el momento que buscamos a Dios, el Espíritu Santo viene a cubrir toda necesidad. En tercer lugar, hablábamos de una iglesia supernatural, es decir, que Dios se puede obrar y darnos cosas de una forma natural, comida, trabajo, etcétera, como de una forma supernatural. Es decir, incluso una enfermedad, una dolencia, pues Dios puede sanar de forma instantánea. En el punto 4 hablábamos de una iglesia con una misión, y es verdad que si alguien no tiene al Señor, pues hay unas fuerzas del mal también interesadas en debilitarnos, y bueno, nuestra propia tendencia sin Dios pues es hacia la depresión o el desánimo, o hacia el vicio, o hacia una vida quizás sin propósito, etcétera, etcétera. Y decíamos que tenemos la misión de dar un uniforme, es decir, de acercar a las personas al propósito y al plan que Dios tiene para sus vidas. También hablábamos de esto, sin dejar atrás pues que somos una iglesia también sacrificada. ¿Por qué? Porque hay un compromiso fiel con Jesús, y ese compromiso nos lleva a hacer pues ciertos esfuerzos. Seguramente pues has tenido que madrugar para estar aquí, o quizás no has salido de puente, o estabas de puente y has vuelto para estar. Bueno, pues son sacrificios que uno hace, y a veces pues eso, en diferentes circunstancias, trabajo y tal, pues puedes encontrarte que por no mentir pues te metes en un apuro o cosas así. Pues ahí está, pero Dios siempre evidentemente trayendo lo mejor. Y hoy pues quería hablar de una iglesia estratégica, y en este sentido bueno, digamos que esta semana y la que viene es un poco más de visión y misión para la iglesia, y por tanto no es una predicación con esa tan, puede que inspiracional, en el sentido de motivacional o de ver partes de identidad, pero sí un poco va a ayudar a saber, bueno, cuál es la estrategia de la iglesia general, universal, y concretamente de nuestro grupo, y con eso pues ir asentando bases para ver dónde estamos y hacia dónde vamos. Entonces no hemos hecho una reunión de iglesia para explicar estas cosas, pero sí que aprovechamos para utilizar el libro de Hechos y ver cuál es nuestra visión y cómo lo vamos a hacer. Entonces esta semana hablaríamos de hacia dónde vamos, y la semana que viene pues hablaríamos de cómo vamos a llegar allí, ¿vale? Entonces en ese sentido pues quería que miráramos un texto en el libro de Hechos, capítulo 13, versículos del 1 al 5. Vemos cómo Dios envía a personas hacia la misión. Entonces hemos explorado diferentes personajes en este tiempo, pero hoy vamos a ver pues cómo es llamado Pablo y Bernabé. Y dice así el texto, dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé
y a Saulo, que es Pablo, para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan como ayudante. Y bueno, vemos que Dios es el que llama para alcanzar la misión específica que Dios quiere hacer en cada uno de los lugares. Es decir, Dios tiene una misión que hacer. Aquí hay un punto interesante. Digamos que no es que nosotros tengamos una misión como iglesia, sino que Dios tiene una misión y tiene una iglesia para llegar a alcanzar esa misión. Entonces, Dios quiere alcanzar esa misión, pero de forma individual va a llamar personas en diferentes áreas para alcanzarla. Y de la misma manera, pues Dios en este caso, pues vemos cómo envía a Bernabé y a Pablo para extender el Evangelio en lugares que no se conocía de Jesús, entendiendo que el conocimiento de Jesús y la entrega a Jesús es lo que va a dar plenitud al ser humano. Entonces, bueno, vemos ya de inicio un carácter de Dios enviador. Dios envía. Si te fijas, el Padre envía al Hijo, Jesús. Jesús envía al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ahora envía a Pablo y Bernabé. Y Dios te envía. O sea, realmente uno encuentra que desarrolla la identidad y para qué fue diseñado cuando encuentra su propósito también desarrollando sus dones y capacidades para la obra del Evangelio. En situaciones anteriores hablaba de que la filosofía normalmente intenta responder a las tres preguntas: ¿de dónde venimos, a dónde vamos y qué hacemos aquí? Pero Dios la responde de una forma única y segura y veraz. Y en este sentido, pues Dios responde a ¿qué haces tú aquí? ¿Qué hacemos aquí? Entonces, yo simplemente, ya digo, quería pues levantar un poco el vuelo y quizás no centrarnos tanto en el pasaje, sino ver cuál es la estrategia de Dios para extender el reino de Dios, y para ello pues vamos a ver qué es lo que hace Pablo, y lo vamos a resumir en dos puntos. El primero que te quiero compartir es el siguiente: Pablo invierte en personas. Entonces, esa es la primera clave, y eso también va a definir qué tipo de iglesia, Núcleo, Viña Sans, qué tipo de iglesia aquí queremos. Y va a ser una iglesia, y es una iglesia que va a invertir en personas, pero no en programas. Es decir, no vamos a hacer, y lo extiendo, creo que Dios no llama a las iglesias a hacer una congregación que ahora pues hay este programa, ahora este evento, ahora el otro evento, que llega a generar un desgaste del 90% de tu tiempo, esfuerzo, dinero, recursos, y has hecho un montón de cosas, has tenido organizado tu programa hasta de domingo quizás, con tu estructura clave, y has cumplido. Pero realmente, si vemos a Pablo, no organizaba muchos eventos. No decía, bueno, pues ahora vamos a montar una plataforma y vamos a invitar aquí a Santiago que predique, al otro que cante, que no digo que es malo, incluso trabajo para una organización que realiza eventos y eventos cristianos y vemos el mover de Dios. No digo eso. Pero sí es verdad que nuestro centro principal no va a ser, y no creemos que tenga que ser, el organizar tantos programas o eventos, pero sí el invertir en personas. Es una cultura de procesos en la persona, más que una cultura de acontecimientos o de eventos. Mira, por ejemplo, Pablo cómo habla a Timoteo y dice, en 2 de Timoteo 4:5 le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y Pablo está escribiendo este libro ya casi en los últimos días de su vida, cuando ya le queda poco para ser sacrificado, como él ya anuncia, pero él aún está invirtiendo en personas. Fíjate que el mejor legado que puedes hacer y que puedes dar es invertir en personas. Llegará un momento pues que los que estamos aquí no estaremos porque es la naturaleza del ser humano, estaremos con el Señor,
Pero la mejor inversión, podemos levantar empresas, podemos levantar logos, trabajo, podemos hacer, no sé, construir una universidad si quieres. Pero lo que luego lo va a mantener es que inviertes en personas. Porque si tú levantas tu universidad, pero luego el que viene después, pues tiene otra visión, pues le va a dar la vuelta. Pero si tú inviertes en personas, ese ADN va a seguir creciendo. Entonces Pablo lo que hace no es sumar, es decir, no crear un evento para mucha gente que le escuche, sino que dedica mucho tiempo para estar por algunas personas que van a multiplicar lo que hacen. Y esto es lo que hizo Jesús. Si os fijáis, Jesús no dijo, mira, pues viviré aquí hasta los 90 años y predicaré mucho si más gente escucha como predico. No, sino que preparó a 12, luego envió a 72, luego cuando resucita envía al Espíritu Santo, el Espíritu Santo empieza a enviar a su iglesia de tal manera que tú y yo somos enviados y por tanto ha sido delegado, ha levantado Dios líderes para multiplicar y no para sumar. Entonces el mejor legado sin duda es ese. Hay una frase que me interesa darle forma y cumplimiento, que dice que cuando encuentras una persona que hace el 40% de lo que tú ya sabes hacer, pues el consejo es fórmale. Es decir, igual tú eres bueno pues tocando un instrumento, ves una persona que está interesada en el tema, empieza a tocar y tú ya vas viendo que hace el 40% que tú, fórmale. Toma tiempo para pasar con él o con ella, enséñale, darle recomendación de una academia. Puede ser eso como en el tema de media, como en el tema de predicación, como en el tema de servir a otros. Si está ya en el 40% de que está haciendo lo que tú, fórmale. Pero si llega al 70% de que ya sabe hacer lo que tú, envíale. Es decir, no los tengas ahí mirando lo bien que lo haces tú, porque tú estás al 100% y los otros todavía pobrecitos, están en el 75%. Pues no, lárgale. ¿Por qué? Porque del 75 al 100 aprenderá solo, aprenderá a volar. Hay un momento que al pájaro lo tienes que lanzar para que vuele. Entonces, en ese sentido, digamos que hoy te quiero transmitir cómo trabajaba Pablo para que tú hagas lo mismo. Tú dices igual, si no estoy en ningún área de liderazgo, tú tienes influencia, tienes a Jesús, tienes el Espíritu de Dios, tienes ciertas habilidades, puedes dar a conocer más de lo que Dios te ha dado. Entonces, dentro de este bloque quería tocar dos puntos. Lo primero que hace Pablo es dar a cada uno según su madurez espiritual. Y hay que entender que dentro de cualquier conjunto de personas, pues vamos a encontrar diferentes niveles de compromiso y de nivel espiritual. La madurez varía. Primera de Corintios, la carta que escribe Pablo a los corintios, y los que conocéis la historia, es una iglesia pues con relaciones complicadas, con diferencias, con búsqueda de qué predicador les gustaba más que el otro, incluso con algún pecado que había introducido en la iglesia. Era una iglesia complicada, conflictiva, a pesar de que había muchos dones. Pero mira lo que les dice Pablo. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Estamos hablando de personas que tenían muchos dones. Dice, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, pero no carne. Entonces, de alguna manera, está diciendo Pablo, depende de tu madurez, yo te voy a dar conforme a eso. Puede que toques perfectamente instrumentos y tengas una dialéctica maravillosa y salgas a predicar a otros y tengas un poder de convicción, pero Pablo se fija en la madurez. Y una persona cuando cree en Jesús es como un bebé. Es como un bebé que acaba de conocer a Jesús y ese bebé pues tienes que irlo alimentando para que vaya creciendo la fe y al final sea maduro, que pueda dar a otros bebés. Y para eso yo trabajo hace muchos años con una escalera que me ayuda pues a reflexionar sobre estos temas. Hay algunas personas de aquí que llevan años trabajando conmigo y que conocen de esta escalera, pero permitidme presentarla pues a todos. Entonces es una escalera que le llamo de crecimiento espiritual y me ayuda a pensar que todas las personas no tenemos el mismo grado de madurez. Porque si llegamos a pensar que por ser cristianos y estar todos en la iglesia tenemos el mismo grado de madurez,
pues nos podemos frustrar, porque esperamos que alguien responda en un liderazgo y no te responde, o en la asistencia, o en cualquier palabra de madurez, y entonces no te está respondiendo, o al otro lo estás tomando por igual y realmente está tan maduro como para dejarlo crecer en su área. Entonces yo lo dividía pues como una especie de escalera y veo como escalones que me ayudan a visualizar pues diferentes niveles de crecimiento espiritual, ¿vale? Entonces un primer nivel sería el de, yo le llamo ateos, en el sentido de personas que no han conectado, que no han venido nunca a un encuentro buscando a Dios, que no han tenido nunca esa cercanía, no le han hablado de Jesús, bueno, desconocen, no tienen por qué ser malos o buenos, simplemente no han recibido de la palabra. Entonces tendríamos ese primer escalón. Hay un segundo escalón que yo pongo cristianos entre comillas, que son aquellas personas que ya han conectado con la iglesia, ya asisten a una iglesia, pero se denominan cristianos, pero quizás llevan una vida que para ellos cristianos es venir el domingo a la reunión o es leer de tanto en tanto la Biblia, pero tienen una vida pues de alguna manera paralela o que Dios no obra en su corazón de una forma óptima. En catalán lo que se llaman las palomitas se dicen crispetas. Pues estos serían cristianos crispetas, cristianos palomitas, que no sé si has comprado esas bolsas del Mercadona que tú metes en el microondas, le pones 2 minutos y empieza pa, 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 pa. Pues algo así pasa en la iglesia. A veces entran muchas personas que se denominan cristianos, pones un poco de alabanza que mola bastante y que es marchosa y de pronto empiezan todos a tocar palmas, a cantar a Dios y como las crispetas empiezan a hacer ruido, a saltar, pa, 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 pa. Pero cuando se acaba la celebración te vas a casa y eres el mismo. Entonces esos cristianos crispetas pues realmente no están cumpliendo el propósito al cual eran llamados. Eso no es ser cristiano. De hecho, cristianos es una palabra que aparece tan solo 3 veces en la Biblia. Cristiano es un apodo que se le dio a las personas que seguían a Jesús 11 años después de Pentecostés y en la iglesia de Antioquía. Y realmente Jesús nunca dijo, vais a ser cristianos. Cristianos parece como seguidores de una fe. Pero Dios quería algo mayor. Vamos a pasar a un tercer nivel, que sería el de creyentes. ¿Cuáles son los creyentes? Los creyentes son aquellas personas que han aceptado a Jesús como su Salvador. Es decir, sí, mi vida no está teniendo sentido, mi propósito, no siento un corazón sano o completo y Jesús, te quiero encontrar. Perdona mis pecados, te acepto como mi Salvador. Perdóname, gracias por morir en la cruz. Y cuando esa idea, ese plan, esa historia de la mente baja al corazón, uno se siente pecador o que ha hecho las cosas mal, que su vida no tiene sentido, y la necesidad de ese Dios que murió por ti, y le invitas y dices, Jesús, te quiero conocer. Jesús viene al corazón y ¡pac!, hay un nuevo nacimiento. Ahora ya no es un nacimiento natural, todos hemos nacido en algún momento de nuestra vida, sino es un nacimiento espiritual. Es como Nicodemo que dice, ¿cómo yo puedo seguir el reino? Y dice, es necesario que nazcas de nuevo. ¿Acaso entraré de nuevo en el vientre de mi madre? No es eso, es que conozcas a Jesús personalmente. ¿Y cómo lo voy a conocer? Pues invitándole. Jesús, te quiero conocer. Te quiero dar un momento para que le digas tan solo esta frase a Jesús si no has tenido una experiencia con el real. Y decirle, Jesús, perdona mi pecado. Te quiero conocer. Quiero experimentarte. Quiero tener la convicción de que voy al cielo contigo. Quiero pasar de ser una criatura más a ser hijo tuyo, hija tuya. En el nombre de Jesús. Si tú haces esta petición a Dios de todo tu corazón, si alguien que no conoce a Dios lo hace de su corazón,
es una criatura nueva. Y quizás dices, ay, no experimento nada. No te preocupes, has abierto la puerta de tu corazón a Jesús y Dios va a empezar a trabajar y te va a hacer sentir de que eres hijo de Dios, hija de Dios. Esto es lo que transforma el ser hijo de Dios a no ser hijo de Dios. Pero luego puede suceder que seas creyente, que seas una persona que ha tenido un encuentro con Jesús, pero quizás ese encuentro fue hace 10 años o hace 15 y ya tu vida ha sido rutinaria. Yo recuerdo cuando me convertí, y me refiero a que experimenté que Jesús era un Dios real, que me hablaba directamente. Yo estaba muy dolido porque había fallecido un hermano mío y eso provocó un vacío en mi corazón, y de pronto, si antes la vida no tenía sentido, tenía mucho menos. Pero me hablaron de un Jesús, un Dios real, y yo le dije, Jesús, yo no creo en ti, pero te quiero conocer. Eso abrió la puerta a que ahí no sentí nada, pero días después sentí la experiencia de Dios hablando. Y de pronto me sentí que veía las cosas diferentes, las veía como Jesús las veía, era algo extraño. Pero recuerdo que cuando fui a la iglesia, esto me pasó en Bélgica de vacaciones, y cuando volví a Barcelona busqué una iglesia. Y entré en un lugar que la gente pues alababa a Dios y estaba gozosa porque se notaba que tenían ese encuentro. Pero en un pasillo de esos, los pasillos de las iglesias son a veces peligrosos. A veces son muy bonitos, a veces te dan la palmadita y ahí no hay más, pero a veces son peligrosos. Y me encuentro con una hermanita que llevaba 20 años y dice, wow, se te nota un gozo en Dios impresionante. Y yo, sí, es que es una pasada. Y dice, ya se te pasará con el tiempo. Ay, no. Y yo, ¿sabes? Y digo, pues espero que no. Espero que no. Y ahora que ha pasado, llevaba ya 20 años, ahora ya llevo yo 20 años en el Evangelio, y ahora digo, no se me ha pasado, sigo igual de enamorado con Jesús, porque a ver, estoy casado con mi esposa, sigo igual de enamorado de ella, no sé, vivo con ella y conforme más la conozco, pues más me gusta y más me enamora, no sé. Y Jesús es así, es una relación real, y me enamora Jesús, es precioso. Y de aquella hermanita, pues bueno, ya no está en la iglesia, era una religión, era algo que sucedió, y eso a veces pasa, que uno da su corazón a Jesús, pero la religión, la rutina, las cosas de este mundo, pues va haciendo como diluir esa realidad. Pero luego hay otro nivel que es discípulos. ¿Y qué podremos decir de discípulos? Pues personas que se discipulan, es decir, que se disciplinan, personas que dicen, oye, bueno, ¿qué te voy a decir? Cuando tienes una pareja, pues intentas alimentar ese amor, con tiempo de calidad, con un regalito cuando toca, intentas. Y de la misma manera, pues esa relación con Jesús hay que alimentarla. Y personas que buscan, yo no digo de 15 minutos por la mañana para orar, me leo un capítulo bíblico, no es un programa, es ganas de Dios. Y eso te da pues que oras 15 minutos o 20 o media hora, o estás todo el día pensando, es una relación que crece con Él. Y los que se disciplinan, es decir, los que dejan otras cosas para buscar más de Dios, en oración, en meditación, en ayuno, en servicio, en ser generoso, son formas que a uno le ayuda a crecer y madurar. Volvemos a lo de antes, estás madurando con Dios, ya no eres un bebé que ha nacido, que está por ahí en medio de un parque, sino que hay que darle comida, y esa comida te la da Jesús conforme vas alimentando la relación. Entonces, sería un cuarto nivel. Pero yo no me quedaría ahí, sino que iría más a otra palabra que dice el griego doulos, que significa, es un poco más dura de lo que yo he puesto aquí, que significa esclavos de Jesús. Y bueno, como nosotros somos occidentales, lo hemos maquillado un poco y hemos puesto siervos, porque como la esclavitud suena muy mal, pues dice, uy, no, lo que pasó con todo el colectivo afroamericano esclavizado en Estados Unidos, dices, bueno, la esclavitud parece muy mala, pero simplemente está refiriéndose aquí Jesús a decir, haced todo lo que yo os diga. Tienes un compromiso conmigo, no de hacer algunas cosas y cumplir, sino de todo. Pero todo lo que hagas conmigo te va a ayudar a crecer. Es un yugo contigo de tal manera que te va a hacer sentir manso, humilde, consolado, alegre. Y a veces harás cosas que dices, ay, es incómodo pagar el IVA de la factura de... Sí, es incómodo, pero lo vas a hacer y te vas a sentir tranquilo, porque estás haciendo las cosas que Dios crees que son buenas y que Dios te pide, ¿no?
Y de la misma manera, eso te va a llevar a un nivel de compromiso con Dios que no es del 50, del 70, no es de tu casa, de la casa de tu corazón, dejar una puerta cerradita, decir, no, esto, Señor, no me lo toques, sino es abrir todas las puertas y decir, Señor, haz y pon orden en lo que quieras. Y te invito a ubicarte en esta escalera. Te invito a decir, bueno, quizás yo me siento pues un poco religioso, pero nunca has experimentado a Jesús. O igual he experimentado a Jesús, pero es verdad que vivo una vida muy paralela, no lo estoy teniendo en consideración en mi día a día. O quizás lo estás teniendo y eres disciplinado en muchas cosas, pero no estás entregado al 100%. Hay un área ahí de tu vida que dices, esto está anclado, y no has permitido abrir a Jesús que haga el 100%. Y también te invito a que, no sé, después de ubicarte en el lugar, que le hagas una oración para subir más en esa escalera. Y si estás aquí arriba, pues oraremos por ti para que te vayas al cielo ya. Eres perfecto. Eres perfecto. Pero al menos no nos desanima al resto. Entonces, amén. Entonces, te dejo un segundo para que puedas decirle, Jesús, ese área de mi corazón, esa tristeza que tengo, sé que no viene de ti, esa obsesión por el trabajo, por esta persona, no viene de ti. Quiero soltar ídolos, quiero ir a más contigo, quiero estar dispuesto. Sí, Jesús, queremos obedecer a todo tu consejo y a todo lo que dice tu palabra. Y realmente quien madura no es quien tira la guitarra, quien madura es quien conoce este libro y hace todo lo que está escrito. Todo lo que uno siente de Jesús, dice, uy, pues no estoy perdonando a tal persona, no estoy reconciliando, no estoy... Y te pica ahí, dices, pues todo lo que entregas a Jesús, eso te hace madurar. Y es obedecer a lo que Él dice. Y luego es fácil, pero eso es lo que te da, el comer la comida que Dios te está dando, es lo que te da crecimiento. Y nosotros pues queremos crecer en esto y de alguna manera queremos que personas que están aquí pues pasen aquí. Serían como ascensores que si puedes pasar ahora, ¿vale? Nuestra colaboración es que las personas sigan creciendo en esta escalera. Pues la primera sería conexión, es decir, queremos que los que no conectan con el ámbito cristiano, pues que conecten con nosotros. Los que ya tienen una religiosidad, pues que tengan una base de fe para que conozcan a Jesús. Los que ya conocen a Jesús, pues que sean discipulados, acompañados para que se disciplinen en ello. Los que están discipulados, pues para que suban a siervos, pues ser formados como líderes influyentes para otras personas. Incluso los siervos, pues también acompañarles, mentorearles, hacer seguimiento. Entonces, nuestro compromiso y nuestra visión es, muy bien, estés donde estés, queremos acompañarte a seguir, porque nosotros no queremos acompañar y formar teólogos, queremos acompañar y formar líderes, es decir, personas que llevan a otras personas a Jesús y a la plenitud en Cristo. Esa es nuestra visión. Y una segunda cosa que hace Pablo es una frase que dijo John Wimber, el fundador de La Viña, que me ayuda a hacer entender este concepto. Digamos que Pablo lo que hace, trabaja con muchas personas y lo que hace a cada uno según sus dones, lanzarlo al campo de juego y decir, tú eres bueno como defensa, tú eres bueno como portero, desarrolla tu ministerio, desarrolla tu servicio de la forma creativa como tú quieras. Estas son las limitaciones del campo, pero disfruta y sirve en aquellas habilidades que tienes. Y de alguna manera, tomando esta idea, John Wimber llegó a decir, todos juegan. Es decir, si eres una persona que has conectado con Dios, que crees que Jesús es tu Salvador, tienes que servir. Todos jugamos, todos tenemos un lugar en
en ese terreno de fútbol. Como yo decía la otra semana, normalmente en las iglesias el 20% de la congregación hace el 80% del trabajo, pero eso no debe ser así. Es como, imagínate que eso lo pasamos pues, a un equipo de fútbol, pongamos al Real Madrid o al Barça, y que dijéramos, bueno, el 20% del equipo de fútbol está haciendo el 80% del trabajo. Ves carrileros que corren, el delantero que se esfuerza, pero los defensas están más relajados. No tiene sentido. El 100% hace el 100% del trabajo. Entonces, invitarte a decir, oye, hay lugar para servir en el reino de Dios. Entonces Pablo lo que hacía era dar oportunidad a todos. Era, si te fijas en sus escritos, cómo trabaja en equipo, cómo reparte según sus capacidades. Y por ejemplo, si puedes pasar ahí, pues al anterior. Tengo el texto, pero no lo proyecté. Por ejemplo, en 1 Corintios, en el mismo libro que habíamos hablado, en la parte final, dice, hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas, y comienza a dar algunas indicaciones. La familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, es decir, los primeros que se convirtieron allí, que conocieron a Jesús. Y dice que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Dice, os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato, de Acaico. No le pongáis necesariamente esos nombres a vuestros hijos, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced a tales personas. Habla de Aquila y Priscila, cómo les saludan, y dice, qué bonito, ¿no? Qué bonito que Pablo no dice, tengo un ministerio impresionante, venid a ver cómo yo predico y levanto iglesias, sino que dice, oye, qué bueno lo que hace Estéfanas, no solo él, sino toda su familia. Qué bueno Priscila y Aquila, ese matrimonio joven, venga, vamos a subirlo, a que predique. Resulta que les enseña a Aquila y Priscila y ellos enseñan a Apolos, porque explica algunas cosas del Evangelio, pero no explica bien la resurrección de Jesús. Entonces, unos enseñan a otros, crea líderes, levanta a personas, pasa tiempo con ellos. Y entonces mi invitación, si te tienes que quedar con una en esta mañana, es decir, muy bien, invierte en personas. ¿A quién estás acompañando? ¿A quién estás aconsejando? ¿Estás conduciendo a que conozca más de Jesús y que tenga mayor plenitud en él? No necesariamente es una labor para Pablo y Bernabé. Es una labor para toda la iglesia, es una explosión en cadena. Y todos nos ocupamos de todos, los unos de los otros. Invertir en personas. Y segundo punto, cómo Pablo planta iglesias. Y si te fijas, la historia de Pablo en el libro de Hechos, continuamente va a lugares y junta a personas que empiezan a conocer de Jesús, las organiza y son iglesias que planta. Si puedes pasar la siguiente, aquí hay un pequeño mapa de algunos viajes de Pablo, para ubicarte, pues desde lo que sería Jerusalén, estaría por aquí, Antioquía, y Pablo recorrió en su primer viaje misionero con Bernabé toda Turquía y volvió. Y en su segundo viaje misionero, recorriendo y reafirmando esas iglesias, pues Dios les llevó también a Grecia y volvió. Y en su tercer viaje misionero, pues de igual manera. De tal manera que fue por diferentes puntos y más o menos la estrategia era muy similar. Si puedes pasar el siguiente texto, por ejemplo, en Hechos 13-14 dice, ellos pasando de Pergue llegaron a Antioquía de Pisidia, a otro pueblo, y dice, entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron, y después de la lectura de la ley de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hechas señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas, los que teméis a Dios, oíd. Y a partir de ahí introduce quién es Jesús. Es decir, Pablo y Bernabé lo que hacían, la estrategia siempre era la misma. En las sinagogas, es decir, donde se reunían los que creían en Dios, se ponía dentro de esa congregación y cuando tenían oportunidad hablaban de Jesús. Y algunos creían y otros no, pero con los que creían comenzaba a levantar una iglesia. ¿Puedes pasar a la siguiente? Bueno, la anterior está... Sí, ahora entraré en esta.
Y entonces, ¿qué hace Pablo? Planta iglesias. ¿Por qué planta iglesias? Porque es la forma más eficaz de extender el reino. Vamos a ponerlo en un aspecto natural. ¿Qué crees que al gobierno le interesa, al gobierno de España? ¿Que cada uno sea un individuo totalmente independiente y se monte su pisito, su trabajo y su forma de vida? ¿O que las personas se reúnan en familias, que las personas se casen, que tengan hijos? ¿Qué pensáis que es mejor para el gobierno? A nivel económico, a nivel funcional, a nivel de poder gobernar. Es mucho mejor en pequeñas células, en pequeñas estructuras familiares. Es mucho mejor, porque esos padres tienen hijos que van a educar a sus hijos, que van a acompañarlos económicamente. Si uno cae, el otro le levanta. Si en un matrimonio pues uno se queda sin trabajo, el otro apoya. Es mucho más fácil trabajar en pequeños núcleos, en pequeñas células. Pues en el mundo espiritual es igual. Tiene sentido que hayan iglesias porque Dios ha levantado esa institución, que son colectivos que funcionan como familias en la fe, que unos se alimentan a otros, que si uno cae el otro le levanta, que si uno tiene necesidad pues se le ayuda, que si uno tiene capacidades pues puede dar a los demás. Es dar y tomar. A veces nosotros hablamos qué bonito es el amor y dar amor a los demás, pero el amor se practica. El amor no se vive en solitario. Desde la eternidad Jesús ha existido, pero Jesús ha tenido amor con el Espíritu Santo y con el Padre con el Espíritu Santo y con el Hijo, y el Espíritu Santo con el Padre y con el Hijo. Y como un matrimonio que se quiere mucho, pues necesita dar más amor, y podían haber estado así toda la eternidad, pero quisieron tenerte a ti y a mí como hijos. Y ahora quiere que estemos todos disfrutando de esa realidad de amor. Pero el amor se da y se recibe en comunión, en comunidad, en compañía. Y la iglesia pues es esa fábrica de bendición, es ese sueño de Dios, es lo que permite pues que hayan tantos milagros de personas que son restauradas, que son levantadas, que conectan con Dios y tantas otras cosas. Por ejemplo, si puedes pasar el texto, en Efesios 4:11 y 16 dice Pablo, dice: Jesús mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es decir, Dios da algunas habilidades, pero con un objetivo: ayudar a los demás a crecer. No es ponerse la chapita de mira qué habilidad tengo, sino ayudar a otros a crecer en esa escalera que habíamos visto, de alguna manera. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Santos se refiere a los que han reconocido a Jesús. Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios tiene como objetivo final que conozcamos a Jesús y que tengamos un corazón como el suyo. El 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, lo que decíamos de los niños, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí y por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Resume lo que estoy explicando, cómo Dios da habilidades para ayudar a otros a crecer, edificarlos en amor y que se desarrollen como Jesús. A Dios le encanta crear núcleos donde esto sucede. Y por eso es que no nos hemos quedado todos en una iglesia y a ver que crezca y seamos más grandes, sino que hay personas en los barrios que no conocen a Dios, que no conectan con Dios, y por cercanía va a ser más fácil que conozcan de Jesús. Entonces, hemos plantado iglesia, hemos abierto otro punto para crecer como iglesia, también tener oportunidad para crecer y desarrollar nuestras habilidades y darnos unos a otros aquello que necesitamos, y también para alcanzar a personas
que están más lejos de aquel punto, de Poblanova en este caso, para alcanzar personas que están en este entorno. Otra realidad, otro sabor como iglesia, pero nuestro objetivo es extender el reino de Dios. Y de la misma manera, pues nosotros, si vamos creciendo, llegará un momento que plantaremos también iglesias, porque la idea es extender la verdad de Dios, el impacto de Dios. Y la iglesia no necesariamente es todo este conjunto de personas, porque aquí, bueno, ahora somos un grupo y somos quizá muchos. Es difícil pues que quizás en un saludo pues compartas cuál es tu situación o cómo entiendes la palabra de Dios o cómo es tu realidad personal o qué te está cargando. Es complicado, pero por eso nosotros hacemos todavía iglesias más pequeñitas que se llaman grupos de conexión, formas, en otros lugares le llamarán células o espigas, y de alguna manera es reducir a una expresión un poquito más pequeña ese compartir juntos, comer juntos, explorar la palabra de Dios juntos, llevar las cargas unos de otros, enseñarnos unos a otros, y por eso existen los grupos de conexión. Y por eso estamos involucrados y comprometidos con abrir cada vez más puntos donde personas se puedan integrar y recibir de Dios pues, el pleno mensaje de Jesús en ellos. Entonces esos grupos de conexión de alguna manera pues funcionan como el grupo de conexión de Jesús. Jesús iba a un grupo de conexión, tenía sus 12 y Jesús estaba con ellos. De los 3 años pues se ve que 1 año y medio estuvo directamente solo con ellos del tiempo de Jesús en la tierra. Es decir, invirtió 1 año y medio de su vida siendo Dios tan solo a 11 personas, porque sabían que esos multiplicarían. Y los grupos de conexión van en esa línea. Hay una fotografía que ilustra un poco, que esto viene de una parábola que utilizó un hombre llamado Ralph Neighbor, que decía que un poco la iglesia es como un avión de 2 alas, que hay la celebración del domingo, celebración inspiradora para crecer en él, para levantarse, para también venir con gratitud y celebrar a Dios, pero también los grupos de conexión es para explorar la realidad personal, para compartir, para que se detecten dones, etc. Por eso es importante que los responsables pues tengan esa carga pastoral de estar por las personas. Es importante que en esos grupos pues tengamos la oportunidad para detectar cuáles son los dones, que empiecen a predicar, a compartir y a practicar esos dones que tengan, que puedan consolarse unos a otros, aconsejarse unos a otros, divertirse, de tal manera que es importantísimo si puedes, si no estás, si puedes participar en uno de esos grupos de conexión. Y si puedes pasar la siguiente. Entonces, cada iglesia y cada congregación tiene una visión, una declaración de un poco qué somos. La nuestra es esta. Soñamos con una iglesia catalana, estamos en Cataluña, multicultural, ¿vale? Venimos de muchas culturas, intergeneracional, muchas edades. Dice que planta y apoya a otras iglesias y cuyos miembros experimentan el reino, aman y crecen, impactando su realidad inmediata. Repito, soñamos con una iglesia catalana, multicultural e intergeneracional, que planta y apoya a otras iglesias y cuyos miembros experimentan el reino, aman y crecen, impactando su realidad inmediata. Y nuestro compromiso es impactar el reino de Dios, que otros conecten con Dios y apoyar y levantar para que otros puntos en la ciudad vayan creciendo en ese sentido. De alguna manera, ¿por qué nos llamamos núcleo? Pues surgió de una forma muy espontánea y natural, pero es como el átomo. No sé si sabes mucho de física o de química, pero es como la materia está formada por átomos y el núcleo es la parte central donde protones y neutrones pues están ahí combinados y los electrones son los que rodean y están en torno a aquello.
Sin duda, si quitáramos el centro, ese núcleo, pues los electrones no estarían orbitando, es decir, no tendría influencia. Y nosotros pues somos un poco, queremos o pretendemos ser ese núcleo en el sentido de impactar con influencia en nuestro entorno, en nuestro trabajo, a esos electrones, por así decir. En nuestro trabajo, en nuestra vecindad, en nuestra propia iglesia, personas pues quizás orbitarán más buscando iglesia, pero lo suyo es irnos centrándonos en Jesús, que eso es lo que nos mantiene juntos y creando esa influencia en nuestro entorno. Si puedes pasar, por favor. Y ya para finalizar, pues un poco pensar que estamos hablando de vida. Estamos pensando en traer vida. Personas que no conocen a Jesús, que le conozcan, ese bebé. Personas que ya conocen a Jesús, irlos alimentando para que vayan creciendo, que vayan obedeciendo a la realidad de la palabra de Dios, del consejo de Dios. Que creemos estructuras, familias, para que esos niños vayan creciendo bien, para ir compartiendo esta visión. Fíjate que en todo el mundo el pueblo catalán es el menos alcanzado en tercer lugar. Hay el pueblo quechua, luego en Japón es el segundo, y el tercero de todo el mundo menos alcanzado es el pueblo catalán. Es decir, tan solo el 0,1% de la población en Cataluña no conoce de Jesús. No están entregados a Jesús. Pueden conocer la historia, pero no se consideran cristianos o creyentes. En España sube un poquito al 0,4%. Normalmente para considerar que un pueblo está alcanzado, se cuenta que por lo menos el 2% de la población responda al mensaje de Jesús. Pero estamos en Cataluña en un 0,1%. Pero nuestro propósito es que esto cambie. Que muchas personas conozcan de Jesús y sean impactados por el Evangelio, que experimenten de Jesús. Yo recién convertido, o recién haber conocido a Jesús, 6 meses después tuve una visión de parte de él. ¿Puedes pasar la diapositiva? No era esta, pero simplemente es para que visualices un poco alguna parte de Barcelona. Y veía como un skyline de la ciudad de Barcelona y cómo el trigo iba creciendo, había como espigas de trigo que iban creciendo, y Dios me daba una hoz para ir segando y entregándoselo a Jesús. Y tenía muy claro que habrá un momento que muchas personas de una forma masiva van a conocer de Jesús y se van a entregar. Y han pasado ya muchos años de eso, pero sí he visto un despertar en plantación de iglesias, en formas nuevas de hacer iglesia, en deseo por conocer de Jesús, muchos jóvenes entregados a Jesús, Dios moviéndose de una forma natural y también de una forma sobrenatural. Todo se va acercando, pero la visión que tenemos, la imagen que tenemos es Skyline, el lugar donde Dios nos ha puesto, Barcelona, Cataluña, y Dios que levante ese trigo por la palabra que estamos sembrando, que levante ese trigo y a ir recogiendo el fruto que Dios vaya a dar. Oramos un momento, ¿os parece? Señor, gracias por la visión que tú das, por el querer cumplir con la visión que tú tuviste de extender el reino de Dios, que lo hiciste en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y también dijiste hasta el último de la tierra. Queremos enfocarnos en la imagen que tú das de muchísimas personas conectando contigo y creciendo en ti, tanto dentro y fuera de la iglesia. Te pedimos sabiduría para poder ayudar a las personas a subir por esa escalera,
para que podamos decir, soy un esclavo de Jesús, soy un siervo de Jesús, estoy a 100% comprometido con Jesús, y que tu nombre sea honrado. Si quieres, comparte conmigo esta oración. Y Señor, yo quiero ser instrumento en tus manos. Para el cumplimiento de tu visión, de la extensión del reino. En el nombre de Jesús. Amén.